El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las colinas de Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Las calles empedradas de la ciudad antigua, normalmente tranquilas a esta hora temprana, resonaban con el eco de pasos apresurados y gritos enardecidos. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma de pan recién horneado y el incienso de los templos, mezclado ahora con el sudor del miedo y la ira. Mara corría desesperadamente por las calles estrechas, su corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Su túnica, desgarrada y manchada de tierra, ondeaba tras ella como una bandera de su vergüenza. El cabello oscuro, normalmente recogido en un modesto moño, caía en mechones desordenados sobre su rostro, pegándose a las mejillas húmedas por las lágrimas y el sudor. Adúltera, gritaban las voces detrás de ella. Pecadora. Cada palabra era como una daga que se clavaba en su espalda, empujándola a correr más rápido, a buscar un escape que sabía que no existía. Las imágenes de lo sucedido hace apenas unos momentos se repetían en su mente como un torbellino implacable. Los brazos de Elí alrededor de su cintura, el calor de sus besos en el cuello, la emoción prohibida que la había llevado a este momento de locura. Y luego, el estruendo de la puerta al abrirse, los gritos de sorpresa y disgusto, Elí huyendo por la ventana trasera, dejándola sola para enfrentar la ira de sus acusadores. Mara tropezó, sus pies descalzos resbalando en las piedras húmedas por el rocío de la mañana. Cayó de rodillas, el impacto enviando ondas de dolor a través de su cuerpo. Pero ese dolor físico no era nada comparado con la agonía que sentía en su corazón. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que la soledad y el deseo la llevaran a traicionar todo lo que creía, todo lo que era? Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras levantaba la vista al cielo, buscando una misericordia que temía no merecer. Adonai, susurró, su voz quebrada por el llanto, perdóname. En la distancia, cerca del templo, un hombre observaba la escena con ojos llenos de compasión. Jesús, el maestro de Nazaret, se encontraba rodeado por sus discípulos, preparándose para comenzar sus enseñanzas del día cuando el alboroto llamó su atención. Maestro, dijo Juan, el más joven de los discípulos, su voz teñida de preocupación, ¿qué está pasando? ¿Qué debemos hacer? Jesús no respondió de inmediato. Sus ojos, profundos y serenos, estaban fijos en la figura temblorosa de Mara, ahora rodeada por una multitud cada vez más grande y amenazante. Su mirada parecía atravesar la distancia, viendo no solo el acto que la condenaba, sino el corazón herido y arrepentido que latía dentro de ella. Observen, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Y aprendan lo que significa la misericordia. Mientras tanto, en las sombras de un callejón cercano, Elí se encogía contra la pared, su respiración agitada y su corazón lleno de culpa y miedo. Había huido en el momento de ser descubiertos, dejando a Mara para enfrentar sola las consecuencias. Ahora, escondido como un cobarde, observaba la escena desarrollarse, incapaz de reunir el coraje para intervenir. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Adonai, ¿qué he hecho? La tensión en el aire era palpable, espesa como el humo de una hoguera. La multitud se acercaba cada vez más a Mara, sus rostros contorsionados por la ira y el juicio. Algunos ya sostenían piedras en sus manos, listos para ejecutar la sentencia que la ley de Moisés dictaba para casos como este. Mara cerró los ojos, preparándose para lo peor. En ese momento de oscuridad, imágenes de su vida pasaron frente a ella, su infancia en las colinas de Galilea, el rostro amable de su madre, las risas compartidas con amigas, y luego la soledad y el vacío que la habían llevado a los brazos de Elí. ¿Era este el final de su historia? ¿Moriría aquí, en las calles de Jerusalén, sin la oportunidad de redimirse? De repente, una voz se alzó sobre el clamor de la multitud, una voz que parecía calmar el mismo aire a su alrededor. ¿Qué sucede aquí? Era Jesús, que se había acercado sin que nadie lo notara. Su presencia pareció cambiar la atmósfera instantáneamente. La multitud se apartó, creando un pasillo entre él y Mara. Mara levantó la vista, sus ojos encontrándose con los del maestro. En esa mirada,
no vio juicio ni condena, sino una compasión tan profunda que hizo que su corazón se estremeciera. ¿Sería posible? ¿Podría haber esperanza incluso para alguien como ella? Mientras el sol ascendía en el cielo de Jerusalén, iluminando la escena con una luz dorada, el destino de Mara pendía de un hilo. ¿Qué sucedería ahora? ¿Habría alguien que pudiera salvarla de este destino cruel, o estaba condenada a pagar el precio máximo por su momento de debilidad? El sol ya estaba alto en el cielo de Jerusalén, su luz implacable cayendo sobre la multitud reunida en el atrio del templo. El aire vibraba con la tensión de voces airadas y el murmullo de expectación. En el centro de este torbellino humano, los fariseos y los escribas se congregaban, sus rostros una mezcla de indignación ricteosa y apenas disimulada satisfacción. Esdras, el más anciano de los fariseos, se erguía en el centro del grupo, su barba blanca resplandeciendo bajo la luz del sol. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado por las arrugas de años de estudio y devoción, brillaban con una intensidad feroz. Sostenía un rollo de la Torá en sus manos, como si fuera un arma. La ley es clara, hermanos, declaró, su voz resonando con la autoridad de décadas de interpretación bíblica. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán condenados a muerte, punto. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Algunos asintieron vigorosamente, otros murmuraron citas adicionales de las Escrituras para respaldar la declaración de Esdras. El aire se llenó con el sonido de telas rozando contra la piedra mientras los líderes religiosos se movían, inquietos y ansiosos por actuar. Sin embargo, entre la multitud de rostros severos y determinados, uno se destacaba por su expresión de duda e inquietud. Natanael, un joven escriba apenas salido de su formación, se atrevió a alzar la voz. Rabí Esdras, dijo, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra, ¿no deberíamos considerar también al hombre? La ley habla de ambos, el adúltero y la adúltera. ¿No deberíamos buscar también al cómplice de esta mujer? Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Algunos miraron a Natanael con sorpresa, otros con desprecio apenas disimulado. Esdras se volvió lentamente hacia el joven, sus ojos entrecerrados en una mirada que mezclaba irritación y una pizca de respeto reticente por la audacia del muchacho. Una cosa a la vez, joven Natanael, respondió Esdras, su voz un susurro áspero que aún así se escuchaba claramente en el silencio del atrio. Esta mujer ha sido atrapada en el acto mismo. Su culpa es innegable, su castigo, inevitable. En cuanto al hombre, ya llegará su hora. Mientras los líderes religiosos debatían, Jesús permanecía en silencio al borde de la multitud. Se había agachado y, con un dedo, escribía en el polvo del suelo. Nadie podía ver qué trazaba, pero sus discípulos lo observaban con una mezcla de curiosidad y asombro. Pedro se inclinó hacia Juan, susurrando: ¿Qué crees que está escribiendo el maestro? Juan sacudió la cabeza, sus ojos nunca dejando la figura serena de Jesús. No lo sé, pero mira cómo los fariseos lo observan. Es como si temieran que sus palabras en el polvo pudieran derribar todo su mundo. En ese momento, un alboroto en la entrada del atrio atrajo la atención de todos. Mara fue arrastrada al centro, su cuerpo tembloroso apenas sostenido por dos hombres que la sujetaban con fuerza. Su ropa estaba desgarrada, su cabello enmarañado caía sobre su rostro, ocultando parcialmente los ojos hinchados por el llanto y las mejillas manchadas de polvo y lágrimas. La multitud se arremolinó a su alrededor, gritos e insultos llenando el aire. Adúltera. Pecadora. Que pague por su crimen. Las voces se mezclaban en un coro de juicio y condena. Mara levantó la vista, sus ojos recorriendo los rostros hostiles que la rodeaban. Por un momento, creyó ver a Elí entre la multitud, pero cuando parpadeó, la imagen se desvaneció. ¿Había sido real o solo un producto de su mente atormentada? Uno de los fariseos, un hombre de mediana edad con una túnica elaboradamente bordada, se adelantó. Su voz, entrenada para resonar en las salas del templo, se elevó sobre el tumulto. «Maestro», gritó, dirigiéndose a Jesús.
todos los ojos se volvieron hacia el Nazareno, que lentamente se incorporó, su mirada serena contrastando con la agitación a su alrededor. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? El silencio cayó sobre la multitud como una pesada manta. Todos esperaban la respuesta de Jesús, algunos con anticipación, otros con recelo. Mara, temblando de miedo y vergüenza, levantó la vista hacia el hombre del que tanto había oído hablar. En sus ojos, vio algo que no esperaba, compasión. Jesús miró a su alrededor, sus ojos encontrándose con los de cada persona presente. Fariseos, escribas, curiosos, todos sentían como si esa mirada penetrara hasta lo más profundo de sus almas. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme, cada palabra cargada de un poder que parecía resonar en el mismo aire. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Las palabras cayeron como un trueno en el silencio del templo. Mara contuvo el aliento, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Los fariseos se miraron unos a otros, confundidos y desafiados. La multitud murmuró, la tensión en el aire casi palpable. Esdras, el anciano fariseo, apretó los puños, su rostro una máscara de conflicto interno. Natanael, el joven escriba, bajó la mirada, sus ojos fijos en sus propias manos temblorosas. En las sombras, Elí observaba, su corazón dividido entre el miedo a ser descubierto y el impulso de correr hacia Mara, de confesar su parte en todo esto. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, desafiándolo a enfrentar su propia culpa. El tiempo parecía haberse detenido. La pregunta flotaba en el aire, ¿quién se atrevería a lanzar la primera piedra? ¿Y cómo respondería la multitud a este desafío inesperado que ponía a prueba no solo su adherencia a la ley, sino la verdadera naturaleza de sus corazones? Mientras el sol alcanzaba su cenit, bañando el atrio del templo en una luz cegadora, el destino de Mara, y quizás el futuro de toda la comunidad, pendía de un hilo. ¿Prevalecería la ley o la misericordia? ¿Y cómo cambiaría esta decisión las vidas de todos los presentes? El sol del mediodía caía implacable sobre la multitud reunida en el atrio del templo de Jerusalén. El aire vibraba con el calor y la tensión, espeso con el aroma del sudor, el polvo y el incienso que aún flotaba desde los altares cercanos. El silencio que siguió a las palabras de Jesús era ensordecedor, roto solo por el ocasional murmullo del viento entre las columnas de piedra y el roce de las túnicas contra el suelo empedrado. Esdras, el fariseo anciano, permanecía inmóvil en el centro del círculo, una piedra apretada en su mano derecha. Sus nudillos estaban blancos por la presión, las venas sobresaliendo en su brazo como cuerdas tensas. Su rostro, normalmente una máscara de certeza y autoridad, ahora mostraba una mezcla de confusión y conflicto interno. Sus ojos se movían de Mara a Jesús y luego a la piedra en su mano, como si no pudiera decidir dónde fijar su mirada. La ley es clara, murmuró para sí mismo, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado momentos antes. La ley es clara. A su alrededor, otros líderes religiosos y miembros de la multitud se encontraban en estados similares de indecisión. Algunos aún sostenían piedras, sus brazos medio levantados como si estuvieran congelados en el acto de lanzar. Otros habían bajado las manos, sus ojos fijos en el suelo, evitando la mirada penetrante de Jesús. Mara, aún de rodillas en el centro del círculo, mantenía la cabeza baja. Su cuerpo temblaba, pero ya no era solo de miedo. Una extraña mezcla de emociones la invadía, vergüenza por sus acciones, arrepentimiento por el dolor que había causado, pero también una chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Esperanza, quizás. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, ofreciéndole un rayo de luz en la oscuridad que la había envuelto. Lentamente, levantó la vista. Sus ojos, hinchados por el llanto pero ahora claros y decididos, recorrieron los rostros de sus acusadores. En cada uno de ellos vio reflejada su propia lucha, su propia humanidad. Por primera vez desde que había sido arrastrada al templo, Mara se permitió respirar profundamente.
En las sombras de un pilar cercano, Elí observaba la escena con el corazón latiendo furiosamente. El sudor corría por su frente, y sus manos temblaban mientras luchaba contra el impulso de correr hacia Mara, de confesar su parte en todo esto. La cobardía que lo había llevado a huir ahora le pesaba como una losa sobre el pecho. Debería ser yo, pensó, las lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos. Debería estar ahí, a su lado, enfrentando esto juntos. Pero el miedo lo mantenía paralizado, atrapado entre el deseo de hacer lo correcto y el terror a las consecuencias. De repente, el silencio fue roto por el sonido de una piedra cayendo al suelo. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente del ruido. Era uno de los ancianos, un hombre de cabello blanco y rostro arrugado por los años. Su mano, ahora vacía, temblaba ligeramente mientras daba un paso atrás. «No puedo», dijo en voz baja, pero en el silencio del atrio, sus palabras resonaron como un trueno. «Que Adonai me juzgue como yo he juzgado a otros». Como si esa primera piedra hubiera roto un hechizo, otras comenzaron a caer. Una tras otra, con un ritmo cada vez más rápido, las piedras golpeaban el suelo empedrado, creando una cacofonía que parecía liberar la tensión acumulada en el aire. Los más viejos fueron los primeros en irse, sus pasos lentos y pesados, como si llevaran el peso de una vida de juicio sobre sus hombros. Le siguieron los de mediana edad, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de confusión y vergüenza. Finalmente, los más jóvenes, incluido Natanael, el joven escriba, dejaron caer sus piedras y se alejaron en silencio. Jesús, mientras tanto, había vuelto a inclinarse, escribiendo nuevamente en el polvo del suelo. Nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para ver qué palabras trazaba su dedo, pero todos sentían el peso de su presencia, como si cada letra escrita en la tierra estuviera también grabándose en sus corazones. Mara observaba con asombro cómo la multitud se dispersaba. Donde antes había habido gritos de condena, ahora solo quedaba un silencio cargado de reflexión. Se encontró preguntándose qué pensamientos pasarían por las mentes de aquellos que momentos antes habían estado listos para ejecutarla. Finalmente, solo quedaban Jesús y Mara en el centro del atrio. El silencio entre ellos era diferente, no cargado de juicio o miedo, sino de una extraña paz. Mara sentía como si estuviera al borde de algo grande, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Jesús se enderezó lentamente, sus ojos encontrándose con los de Mara. En esa mirada, ella vio una compasión tan profunda que hizo que su corazón se estremeciera. No había condenación, no había desprecio, solo un amor que parecía abarcar y sanar todas sus heridas. «Mujer», dijo Jesús, su voz suave pero clara en el silencio del templo, «¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Mara miró a su alrededor, como si apenas se diera cuenta de que estaban solos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo o vergüenza, sino de un alivio tan profundo que amenazaba con abrumarla. «Ninguno, Señor», respondió con voz temblorosa. Jesús sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo el atrio. «Ni yo te condeno», dijo suavemente. «Vete, y no peques más». Estas palabras cayeron sobre Mara como un bálsamo, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. Se sintió liviana, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Mara sonrió. Mientras se ponía de pie, temblorosa pero decidida, Mara se dio cuenta de que este no era el final de su historia, sino el comienzo de algo nuevo. Las palabras de Jesús resonaban en su mente y en su corazón: «Vete, y no peques más». No era solo un mandato, sino una invitación a una nueva vida, una vida de libertad y propósito. En las sombras, Elí observaba la escena con una mezcla de asombro y vergüenza. Las palabras de Jesús lo habían tocado tan profundamente como a Mara. Se dio cuenta de que él también necesitaba ese perdón, esa oportunidad de comenzar de nuevo. Mientras Mara salía del templo, con pasos cada vez más seguros, y Jesús volvía con sus discípulos, el aire de Jerusalén parecía haber cambiado. Algo nuevo había comenzado ese día, algo que desafiaría las viejas formas de pensar y vivir.
¿Cómo cambiaría esta experiencia las vidas de Mara, de Elí, de los fariseos y de todos los que habían presenciado este acto de misericordia? ¿Y qué significaría para la comunidad de Jerusalén, tan acostumbrada a la ley rígida, enfrentarse ahora a este nuevo mensaje de gracia y perdón? El sol comenzaba su descenso en el cielo de Jerusalén, pero para muchos, ese día marcaba el amanecer de una nueva era. Una era de segundas oportunidades, de misericordia sobre juicio, y de un amor que tenía el poder de transformar vidas y comunidades enteras. El sol comenzaba su descenso sobre las colinas de Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Las sombras se alargaban en las calles de la ciudad antigua, creando un juego de luz y oscuridad que parecía reflejar el tumulto interior de sus habitantes. El aire, aún cálido por el calor del día, llevaba consigo los aromas mezclados de especias del mercado, el incienso del templo y el inconfundible olor a humanidad de una ciudad en ebullición. Mara caminaba lentamente por las calles que la habían visto correr en pánico esa misma mañana. Cada paso que daba resonaba en el aire, como un recordatorio constante de su presencia, de su existencia que ahora parecía nueva y frágil. Las piedras bajo sus pies, que horas antes habían sido testigos mudos de su vergüenza, ahora parecían susurrar historias de redención con cada pisada. Los vecinos que se asomaban a las ventanas o se cruzaban en su camino la miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos desviaban la mirada, incómodos, mientras que otros la observaban abiertamente, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. Mara sentía el peso de esas miradas, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, no se encogía bajo ellas. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Al llegar a la puerta de su casa, Mara se detuvo. Su mano tembló ligeramente al tocar la madera gastada. ¿Cómo enfrentaría a su familia? ¿A sus vecinos? Las palabras de Jesús le habían ofrecido perdón, pero ¿sería capaz de perdonarse a sí misma? La duda la invadió por un momento, amenazando con ahogar la chispa de esperanza que había nacido en el templo. Mara, una voz suave la llamó desde la oscuridad creciente. Sobresaltada, Mara se volvió. Era Ruth, su vecina y amiga de la infancia. Ruth estaba de pie en la entrada de su propia casa, su figura iluminada por la luz cálida que emanaba del interior. Sus ojos, normalmente brillantes y alegres, mostraban una preocupación genuina. ¿Estás bien?, preguntó Ruth, dando un paso hacia Mara. Mara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Había esperado juicio, había temido el rechazo, pero la preocupación en la voz de Ruth era como un bálsamo para su alma herida. Yo, no lo sé, respondió honestamente, su voz apenas un susurro. Ruth se acercó más, y para sorpresa de Mara, la envolvió en un abrazo cálido y firme. El gesto, tan simple y tan profundo, rompió las últimas barreras que Mara había construido alrededor de su corazón. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, pero esta vez no eran de vergüenza o miedo, sino de alivio y gratitud. Entra, dijo Ruth suavemente, guiando a Mara hacia su propia casa. Hablaremos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elí vagaba sin rumbo por las calles cada vez más oscuras. Su mente era un torbellino de emociones, culpa por haber abandonado a Mara, asombro ante las palabras de Jesús, y un profundo anhelo de redención que no sabía cómo satisfacer. Casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron de vuelta al templo. El edificio se alzaba majestuoso contra el cielo del atardecer, sus piedras doradas por los últimos rayos del sol. Elí se detuvo, mirando las escaleras donde horas antes había presenciado, escondido como un cobarde, el juicio y la salvación de Mara. ¿Buscas algo, hijo mío?, preguntó una voz a su lado. Elí se volvió, sorprendido. Era uno de los discípulos de Jesús, un hombre de mediana edad con ojos amables y una barba salpicada de gris. Yo, no lo sé, respondió Elí, las mismas palabras que Mara había pronunciado momentos antes. Creo que busco perdón, pero no sé si lo merezco. El discípulo sonrió con compasión. El perdón no es algo que se merezca, es un regalo que se recibe. Si lo buscas con sinceridad, ya has dado el primer paso.
Estas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Elí. ¿Dónde puedo encontrar a tu maestro?, preguntó con urgencia. Necesito hablar con él. Jesús está enseñando cerca del Monte de los Olivos, respondió el discípulo. Ve, y escucha con el corazón abierto. Sin esperar más, Elí se dirigió hacia el lugar indicado, su paso acelerado por la esperanza de encontrar las respuestas que buscaba. En el templo, los discípulos de Jesús se habían reunido para discutir los eventos del día. Pedro, siempre impetuoso, no podía contener su asombro y confusión. Maestro, preguntó, su voz mezclada de respeto y perplejidad, ¿por qué no condenaste a la mujer? La ley es clara sobre el castigo para el adulterio. Jesús miró a su discípulo con paciencia y amor. Sus ojos, que horas antes habían desafiado a una multitud enardecida, ahora brillaban con una sabiduría serena y compasiva. Pedro, respondió Jesús, su voz suave pero firme, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Los discípulos intercambiaron miradas, algunos asintiendo en comprensión, otros aún luchando por entender la profundidad de estas palabras. Pero maestro, insistió Tomás, siempre el escéptico, ¿no temes que esto pueda ser interpretado como una licencia para pecar? Si no hay castigo, ¿qué impedirá que las personas cometan adulterio? Jesús sonrió, una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. El verdadero arrepentimiento y el amor genuino son más poderosos que cualquier castigo. La mujer no se fue con un permiso para pecar, sino con una invitación a una nueva vida. El perdón no es el final del camino, es el comienzo de uno nuevo. Mientras los discípulos reflexionaban sobre estas palabras, en la casa de Ruth, Mara se sentaba a la mesa, una taza de té caliente entre sus manos temblorosas. El aroma reconfortante de hierbas y especias llenaba la pequeña habitación, creando una atmósfera de calidez y seguridad. Cuéntame, dijo Ruth suavemente, sentada frente a su amiga. ¿Qué pasó realmente? Mara tomó un sorbo de té, dejando que el líquido caliente la reconfortara antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro. Me sentía tan sola, Ruth. Tan vacía. Él me hacía sentir viva de nuevo. Sabía que estaba mal, pero en ese momento, no me importaba. Ruth escuchaba en silencio, sus ojos llenos de comprensión y compasión. No había juicio en su mirada, solo un profundo deseo de entender y ayudar. Y luego, cuando nos descubrieron, continuó Mara, su voz quebrándose. Pensé que iba a morir. No solo físicamente, sino que sentía que mi alma ya estaba muerta. Pero entonces, Jesús. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas nuevamente, pero esta vez, una sonrisa temblorosa acompañaba su llanto. Él me miró, Ruth. Me miró como si realmente me viera. No como una pecadora, no como una adúltera, sino como una persona. Y cuando dijo que no me condenaba, fue como si el mundo entero se detuviera y volviera a comenzar. Ruth extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Mara en un gesto de apoyo y solidaridad. El perdón es un regalo poderoso, dijo suavemente. Pero también es un desafío. ¿Qué harás ahora, Mara? La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío y una promesa al mismo tiempo. Mara miró por la ventana, hacia el cielo que se oscurecía. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, puntos de luz en la creciente oscuridad. No lo sé, admitió finalmente. Pero sé que no puedo volver a ser quien era antes. Tengo que cambiar, tengo que ser mejor. No solo por mí, sino por todos los que me han mostrado misericordia hoy. Mientras Mara y Ruth continuaban su conversación, compartiendo lágrimas, risas y promesas de apoyo mutuo, Elí llegaba al pie del Monte de los Olivos. La noche había caído por completo, pero una pequeña multitud aún rodeaba a Jesús, escuchando sus enseñanzas con atención reverente. Elí se detuvo en el borde del grupo, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Jesús flotaban en el aire nocturno, hablando de amor, perdón y nueva vida. Cada frase parecía dirigida directamente a él,
tocando las heridas más profundas de su alma. Esa noche, mientras la ciudad de Jerusalén se preparaba para dormir, 4 almas permanecían despiertas, cada una enfrentando su propio viaje de transformación: Mara, luchando por aceptar el perdón y imaginar un nuevo futuro; Elí, buscando la redención y el coraje para enfrentar sus errores; Ruth, aprendiendo el poder de la compasión y el apoyo incondicional; y Jesús, preparándose para las enseñanzas que cambiarían el mundo. El aire de la noche estaba cargado de posibilidades. ¿Cómo afectaría esta experiencia a cada uno de ellos en los días venideros? ¿Y cómo se extendería el mensaje de perdón y nueva vida más allá de las murallas de Jerusalén, tocando corazones y transformando vidas en lugares que aún no podían imaginar? La historia de Mara, que había comenzado como un relato de vergüenza y condenación, se estaba convirtiendo en un testimonio del poder transformador del perdón y el amor incondicional. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, parecían prometer que lo mejor estaba aún por venir. El amanecer llegó a Jerusalén con una suavidad casi reverente, como si la ciudad misma contuviera el aliento ante las posibilidades que el nuevo día traía consigo. Los primeros rayos del sol se deslizaban por las calles empedradas, iluminando gradualmente los rincones y callejones, despertando a la ciudad de su sueño. En la pequeña habitación de la casa de Ruth, Mara se despertó lentamente. Por un momento, la confusión nubló su mente mientras trataba de ubicarse. Entonces, los recuerdos del día anterior la inundaron: el terror, la vergüenza, y luego, el perdón. Se incorporó en la estera que Ruth le había preparado, sus ojos recorriendo la habitación bañada en la luz dorada del amanecer. Una sensación de paz la invadió, mezclada con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Hoy, se dijo a sí misma en voz baja, hoy comienzo de nuevo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elí emergía de una noche de vigilia y reflexión. Había pasado horas escuchando las enseñanzas de Jesús en el Monte de los Olivos, cada palabra penetrando en lo más profundo de su ser. Ahora, con el alba, sentía como si hubiera despertado de un largo sueño. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, reflejaba una nueva resolución. En el mercado, la vida de Jerusalén comenzaba a bullir con su habitual energía. Vendedores instalaban sus puestos, el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el olor penetrante de especias y el balido ocasional de las ovejas. Pero había algo diferente en el aire, una corriente subterránea de expectación y cambio. Mara se movía entre los puestos, consciente de las miradas y los susurros que la seguían. Algunos la miraban con desprecio apenas disimulado, otros con curiosidad, y unos pocos, para su sorpresa, con una nueva comprensión en sus ojos. Intentó mantener la cabeza alta, recordándose a sí misma las palabras de Jesús, pero cada mirada, cada susurro, era como una pequeña puñalada que amenazaba con desmoronar su frágil confianza. Mara, la llamó una voz familiar. Era Débora, la esposa del panadero, una mujer conocida por su lengua afilada y sus juicios rápidos. Mara se tensó, preparándose para lo peor. Pero para su asombro, cuando se volvió, vio que Débora la miraba no con desprecio, sino con una mezcla de compasión y algo que parecía respeto. «Ven, ayúdame con estos panes», dijo Débora, haciendo un gesto hacia una pila de hogazas recién horneadas. «Tengo más clientes de lo habitual esta mañana». Sorprendida por la amabilidad inesperada, Mara se acercó vacilante. Mientras trabajaban juntas, distribuyendo el pan entre los clientes ansiosos, Débora habló en voz baja, solo para que Mara pudiera oír. «Todos tenemos pecados, hija. Lo importante es cómo elegimos vivir después de ellos». Estas palabras, tan simples y yet tan profundas, tocaron algo en lo más profundo del corazón de Mara. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero esta vez, eran lágrimas de gratitud y esperanza. «Gracias», susurró, su voz cargada de emoción. Débora sintió una pequeña sonrisa curvando sus labios. «Ahora, asegúrate de que esa hogaza llegue a la viuda de la esquina. Ha estado pasando tiempos difíciles últimamente». Mientras Mara se alejaba con el pan, sintió como si una semilla de algo nuevo hubiera sido plantada en su corazón. Tal vez, pensó,
el perdón no era solo algo que se recibía, sino algo que se podía dar, que se podía vivir día a día. En otra parte del mercado, Elí caminaba con paso decidido. Había tomado una decisión durante la noche, y ahora estaba determinado a llevarla a cabo, sin importar las consecuencias. Se dirigió hacia el puesto de Samuel, el mercader de telas más respetado de Jerusalén. Samuel, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Necesito hablar contigo. El mercader lo miró con curiosidad. ¿Qué sucede, Elí? Te ves como si hubieras pasado la noche en vela. Así fue, admitió Elí. Tomó una respiración profunda antes de continuar. Samuel, he venido a confesarte algo y a pedirte perdón. Durante meses, he estado robando pequeñas cantidades de tu mercancía para venderla por mi cuenta. Estaba desesperado por dinero, pero eso no es excusa. Estoy aquí para admitir mi crimen y aceptar cualquier castigo que consideres justo. El silencio que siguió a esta confesión pareció extenderse por una eternidad. Samuel miró a Elí con una mezcla de shock, decepción y algo más, ¿admiración? Finalmente, el mercader habló, Elí, lo que has hecho es grave. Has traicionado mi confianza y has robado no solo de mí, sino de toda tu comunidad. Hizo una pausa, y Elí se preparó para lo peor. Pero entonces, Samuel continuó, sin embargo, tu honestidad y tu arrepentimiento son evidentes. Dime, ¿qué te ha llevado a confesar ahora? Elí cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de Jesús, la transformación que había presenciado. Ayer, dijo suavemente, vi el poder del perdón y la misericordia. Vi cómo pueden cambiar una vida. Y me di cuenta de que ya no podía vivir en la oscuridad de mis mentiras. Samuel asintió lentamente. El camino de la redención no es fácil, Elí. Trabajarás para mí sin paga durante 1 año para compensar lo que has robado. Y cada semana, donarás parte de tu tiempo para ayudar a los necesitados en el templo. ¿Aceptas estos términos? Los acepto, respondió Elí sin dudarlo. Y te agradezco tu misericordia. Mientras tanto, en el templo, los fariseos se reunían nuevamente, preocupados por la creciente influencia de Jesús y el impacto de sus enseñanzas. Sus palabras están sembrando el caos, argumentó Esdras, el anciano fariseo. La gente está cuestionando nuestras tradiciones, nuestras interpretaciones de la ley. Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Pero Natanael, el joven escriba que había estado presente durante el incidente con Mara, se atrevió a hablar, ¿y si sus palabras son verdad? ¿No deberíamos al menos considerar la posibilidad de que haya sabiduría en sus enseñanzas? La tensión en la sala era palpable. Las enseñanzas de Jesús estaban desafiando no solo las leyes y tradiciones, sino los corazones mismos de las personas. Algunos fariseos murmuraban su acuerdo con Esdras, mientras otros parecían sumidos en una profunda reflexión. Mientras la ciudad bullía con estas nuevas ideas y conflictos, Ruth tomó una decisión. Inspirada por la transformación que había presenciado en Mara y movida por un deseo de ser parte del cambio, decidió organizar una cena en su casa. Pero no sería una cena cualquiera. Invitaría a Mara, por supuesto, pero también a otros que habían sido marginados por la sociedad, la viuda de la esquina, el leproso que había sido curado recientemente, incluso el recaudador de impuestos que todos evitaban. Esta noche, anunció a Mara mientras preparaban juntas la casa, celebramos el perdón y el nuevo comienzo. No solo para ti, amiga mía, sino para todos nosotros. Mara la miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y anticipación. ¿Crees que vendrán?, preguntó, su voz teñida de duda. Ruth sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. Vendrán. Y juntos, sembraremos las semillas de un cambio que ni siquiera podemos imaginar. Mientras el sol comenzaba su descenso en el cielo de Jerusalén, la ciudad zumbaba con una energía nueva y desconocida. En cada esquina, en cada hogar, en cada corazón, las semillas del cambio comenzaban a germinar. ¿Cómo florecerían estas semillas? ¿Y cómo cambiaría la cena de Ruth la dinámica de la comunidad?
El aire estaba cargado de posibilidades, y la noche prometía ser el comienzo de algo verdaderamente transformador. El crepúsculo caía sobre Jerusalén como un manto de seda púrpura, tiñendo las antiguas piedras de la ciudad con tonos suaves y misteriosos. Las estrellas comenzaban a asomarse tímidamente en el cielo, como si quisieran ser testigos de los eventos que estaban por desarrollarse en la pequeña casa de Ruth. El aroma de pan recién horneado y estofado de cordero se filtraba por las ventanas abiertas, mezclándose con el perfume de las flores del pequeño jardín. Dentro, Ruth se movía con energía nerviosa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. La mesa estaba puesta para una docena de personas, una mezcla ecléctica de platos y cubiertos que reflejaba la diversidad de los invitados que esperaba recibir. Mara llegó temprano, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía un jarro de vino que había logrado comprar con sus escasos ahorros. Sus ojos recorrieron la habitación, maravillándose ante la transformación. La casa de Ruth, normalmente modesta y sencilla, parecía haber sido tocada por una luz especial esta noche. «Ruth», dijo Mara, su voz apenas un susurro, «¿estás segura de esto? ¿Qué pasará si nadie viene?» Ruth se volvió hacia su amiga, una sonrisa serena en su rostro. Tomó el jarro de vino de las manos de Mara y lo colocó suavemente sobre la mesa. «Más que nunca», respondió, abrazando a Mara. «Esta noche es sobre nuevos comienzos, no solo para ti, sino para todos nosotros. Y vendrán, ya lo verás». Como si sus palabras hubieran sido una profecía, se escuchó un golpe suave en la puerta. Ruth la abrió para revelar a Leví, el recaudador de impuestos. Su figura corpulenta llenaba el marco de la puerta, y su rostro, normalmente severo, mostraba una mezcla de nerviosismo y esperanza. ¿Estoy en el lugar correcto?, preguntó, su voz ronca de emoción contenida. Absolutamente, respondió Ruth con calidez, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Bienvenido, Leví. Tu lugar está justo aquí. Poco a poco, los invitados comenzaron a llegar. Estaba Raquel, la viuda que luchaba por mantener a sus hijos, sus ojos brillantes de gratitud por la invitación. Simeón, el leproso recientemente curado, cuyas manos aún mostraban las cicatrices de su enfermedad pasada. Y para sorpresa de todos, Natanael, el joven escriba del templo, llegó con un rollo de las Escrituras bajo el brazo. Cada nuevo invitado era recibido con la misma calidez y aceptación, sin importar su pasado o su posición social. La tensión inicial comenzó a disiparse, reemplazada por un ambiente de curiosidad y cauta esperanza. El último en llegar fue Elí. Se detuvo en la puerta, sus ojos encontrándose con los de Mara. El silencio cayó sobre la habitación, la tensión palpable. Mara sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de emociones contradictorias amenazando con abrumarla. Ruth, siempre la pacificadora, intervino suavemente, «Bienvenido, Elí. Pasa, hay un lugar para ti». Elí entró lentamente, sus ojos nunca dejando los de Mara. Yo quería», comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Mara, sorprendiéndose a sí misma, dio un paso adelante. «Está bien», dijo suavemente. «Esta noche es sobre nuevos comienzos, ¿no es así, Ruth?» Ruth asintió, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. «Así es. Ahora, todos tomen asiento. La cena está lista». Mientras los invitados se acomodaban alrededor de la mesa, Natanael se puso de pie, el rollo de las Escrituras en sus manos. El silencio cayó sobre el grupo, todos los ojos fijos en el joven escriba. «Antes de comenzar», dijo, su voz temblando ligeramente, «quisiera compartir algo con todos ustedes. Las palabras de Jesús, las palabras que escuché ayer en el templo, me han hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la ley y el perdón». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos a su alrededor. «Estoy aquí esta noche no como un escriba o un maestro, sino como un estudiante. Un estudiante de la misericordia y el amor que he visto en acción. Y estoy aquí para pedir perdón por mi propia ceguera, por las veces que he juzgado sin comprender.
sus palabras rompieron el hielo que aún persistía en el ambiente. De repente, la habitación se llenó de voces, todos compartiendo sus propias historias de juicio, perdón y esperanza. Leví habló de la soledad de ser evitado por todos debido a su profesión. Raquel compartió sus luchas como viuda en una sociedad que a menudo la ignoraba. Simeón describió la alegría de ser tocado sin miedo por primera vez en años. Y Mara, sentada entre Ruth y Elí, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Miró alrededor de la mesa y vio no a pecadores o marginados, sino a personas, cada una con su propia historia de dolor y esperanza. A medida que la noche avanzaba y el vino fluía, la conversación se volvió más profunda. Discutieron las enseñanzas de Jesús, compartieron sus luchas y sus sueños. Natanael ofreció perspectivas de las Escrituras que muchos nunca habían considerado antes, mientras que Leví compartió ideas sobre la compasión que había aprendido en sus interacciones diarias con las personas. ¿Cómo podemos llevar este mensaje de perdón y nueva vida a otros?, preguntó Raquel en un momento dado, su voz cargada de emoción y determinación. La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío y una promesa. Cada uno de los presentes sintió el peso y la importancia de ese momento, conscientes de que estaban al borde de algo transformador. Ruth, con lágrimas en los ojos, levantó su copa. Quizás, dijo suavemente, comienza así. Con una mesa abierta, con corazones dispuestos a escuchar y perdonar. Tal vez el reino de Dios del que habla Jesús comienza en lugares como este, con personas como nosotros. Un murmullo de acuerdo recorrió la mesa. Cada uno de los presentes sentía que estaba participando en algo más grande que ellos mismos, algo que tenía el potencial de cambiar no solo sus vidas, sino las de toda la comunidad. Mientras la cena llegaba a su fin, Elí se puso de pie, su rostro una máscara de emoción contenida. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el silencio cayó una vez más sobre la habitación. Mara, dijo, su voz quebrada pero decidida, te pido perdón. No solo por abandonarte en tu momento de necesidad, sino por mi cobardía, por no estar a tu lado cuando más me necesitabas. He sido un cobarde y un tonto, y entenderé si no puedes perdonarme. Pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar, de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Mara lo miró, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos contenían la respiración, esperando su respuesta. En ese momento, Mara sintió como si todo su mundo se redujera a esta decisión. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: vete, y no peques más. Entendió entonces que el perdón no era solo algo que se recibía, sino algo que se daba, algo que podía cambiar vidas. Lentamente, se puso de pie, sus ojos nunca dejando los de Elí. Dio un paso hacia él, luego otro. Y entonces, para sorpresa de todos, incluyendo a ella misma, lo abrazó. Te perdono, susurró, su voz apenas audible pero cargada de emoción. Y me perdono a mí misma. Un sollozo colectivo pareció recorrer la habitación. Ruth fue la primera en unirse al abrazo, seguida por Raquel, luego Leví, y pronto, todos los presentes estaban unidos en un abrazo grupal, lágrimas de alegría y liberación corriendo por sus rostros. Cuando finalmente se separaron, Natanael habló, su voz llena de asombro y reverencia: creo que acabamos de presenciar el reino de Dios entre nosotros. Mientras los invitados comenzaban a despedirse, cada uno llevando consigo la luz de esta experiencia, Mara se quedó atrás para ayudar a Ruth a limpiar. Trabajaron en un silencio cómodo, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Qué sigue ahora?, preguntó finalmente Mara, mirando a su amiga. Ruth sonrió, una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Ahora, mi querida amiga, comenzamos a vivir. A perdonar. A amar. Y a cambiar el mundo, una cena a la vez. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo de Jerusalén, la pequeña casa de Ruth se había convertido en el epicentro de una revolución silenciosa. Una revolución de amor, perdón y nueva vida que prometía extenderse mucho más allá de sus humildes paredes.
¿Cómo cambiaría esta noche el curso de sus vidas y el de la comunidad de Jerusalén? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta: las semillas del cambio habían sido plantadas y estaban listas para florecer. El sol se alzaba sobre Jerusalén, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Los primeros rayos se deslizaban por las calles empedradas, iluminando los rincones y despertando a la ciudad de su sueño. Sin embargo, la paz de la mañana pronto se vio interrumpida por el sonido de voces airadas y pasos apresurados. En el centro de la ciudad, frente a la modesta casa de Ruth, una multitud se había reunido. La noticia de la cena de la noche anterior se había extendido como fuego en un campo seco, provocando reacciones diversas y apasionadas. No todos estaban contentos con la idea de pecadores y marginados compartiendo mesa con un escriba del templo. «Es una vergüenza», gritaba un hombre de mediana edad, su rostro enrojecido por la ira. «Están corrompiendo nuestras tradiciones. ¿Qué será lo siguiente? ¿Invitar a los romanos a nuestras sinagogas?». Otros murmuraban su acuerdo, sus voces mezclándose en un coro de indignación y miedo. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Dentro de la casa, Mara, Elí y los demás invitados de la cena se encontraban atrapados, temerosos de salir y enfrentar la ira de la multitud. Se apiñaban cerca de las ventanas, sus rostros pálidos de preocupación. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Raquel, la viuda, abrazando a su hijo pequeño contra su pecho. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Leví, el recaudador de impuestos, se pasó una mano por el rostro, la culpa evidente en sus ojos. «Esto es mi culpa. Si no hubiera venido». «No», lo interrumpió Ruth con firmeza. «Esto no es culpa de nadie. Lo que hicimos anoche fue hermoso y puro. No deberíamos avergonzarnos de ello». Mara asintió, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su convicción. «Ruth tiene razón. No podemos escondernos. Tenemos que enfrentar esto». Con esas palabras, Ruth se dirigió hacia la puerta. Tomó una respiración profunda, como preparándose para una batalla, y luego la abrió de par en par. El silencio cayó sobre la multitud cuando Ruth emergió, su figura pequeña pero erguida con dignidad. Los miró a todos, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. «¿Qué es lo que realmente les molesta?», preguntó, su voz clara y firme. «¿Que hayamos compartido una comida, o que hayamos encontrado perdón y aceptación? ¿Es tan amenazante el amor y la misericordia?». Sus palabras provocaron murmullos entre la gente. Algunos parecían avergonzados, bajando la mirada al suelo, mientras que otros parecían aún más enojados, sus rostros enrojeciendo de indignación. «¿No entiendes?», gritó una mujer desde la multitud. «Están socavando el orden. ¿Cómo podemos mantener nuestras leyes si cualquiera puede ser perdonado así nada más?». En ese momento, Jesús apareció, abriéndose paso entre la multitud. Su presencia trajo un silencio inmediato, como si el aire mismo contuviera el aliento. Se detuvo junto a Ruth, sus ojos recorriendo los rostros de la multitud con una mirada que mezclaba compasión y desafío. «¿Por qué están tan enojados?», preguntó con voz tranquila pero firme. ¿No es el perdón el corazón de nuestra fe? ¿No enseñan las Escrituras sobre la misericordia? Mientras Jesús hablaba, Mara salió de la casa, seguida por Elí y los demás. Con voz temblorosa pero decidida, se dirigió a la multitud. «Sé que he pecado», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Sé que he causado dolor, no solo a mí misma, sino a mi comunidad. Pero también he experimentado un perdón que nunca creí posible. He visto cómo el amor puede transformar corazones y sanar heridas que creíamos incurables». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de la multitud, buscando comprensión. «Si ustedes me rechazan, si nos rechazan», continuó, gesticulando hacia sus compañeros, «rechazan la misma misericordia que algún día podrían necesitar. ¿Acaso alguno de nosotros está libre de error? ¿No merecemos todos una segunda oportunidad?». Sus palabras tocaron los corazones de muchos.
Se podía ver en sus ojos, en la forma en que algunos comenzaron a bajar las piedras que habían recogido, en cómo otros asentían lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Elí, inspirado por la valentía de Mara, dio un paso adelante. Yo también soy culpable, confesó, su voz quebrándose por la emoción. No solo de adulterio, sino de cobardía y egoísmo. Abandoné a Mara en su momento de necesidad, pensando solo en salvarme a mí mismo. Pero estoy aprendiendo que el verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino cambiar y hacer las cosas bien. Se volvió hacia Mara, lágrimas brillando en sus ojos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte, a ti y a toda nuestra comunidad, que dedicaré mi vida a reparar el daño que he causado. La multitud estaba dividida. Algunos comenzaron a dispersarse, reflexionando sobre lo que habían escuchado. Otros permanecían, aún inciertos, pero ya no hostiles. Jesús miró a Mara, Elí y los demás con una sonrisa de aprobación. El camino de la redención no es fácil, dijo, su voz llena de sabiduría y compasión. Requiere coraje, humildad y un corazón dispuesto a cambiar. Pero es un camino que todos estamos llamados a recorrer, juntos. Porque en el reino de Dios, no hay nosotros y ellos, solo hay nosotros, punto. Estas palabras parecieron disolver las últimas barreras de resistencia. La tensión en el aire se disipó, reemplazada por una sensación de asombro y posibilidad. Natanael, el joven escriba, se adelantó. He pasado mi vida estudiando las Escrituras, dijo, dirigiéndose tanto a la multitud como a sus compañeros de la cena. Pero nunca hasta ahora había entendido realmente lo que significan. El amor de Dios, su misericordia, no son conceptos abstractos para ser debatidos en el templo. Son realidades vivas que debemos practicar cada día, con cada persona que encontramos. Mientras hablaba, más y más personas de la multitud se acercaron, atraídas no por la ira o el juicio, sino por la curiosidad y un creciente sentido de esperanza. Ruth, viendo esto, tuvo una idea. ¿Por qué no continuamos nuestra conversación?, sugirió. Pero esta vez, todos están invitados. Traigan comida si pueden, compartan lo que tengan. Hablemos, escuchemos, aprendamos unos de otros. La sugerencia fue recibida con entusiasmo. En cuestión de minutos, el espacio frente a la casa de Ruth se transformó. La gente extendió mantas en el suelo, compartieron pan y frutas, y formaron pequeños grupos de conversación. Jesús se movía entre ellos, escuchando, enseñando, respondiendo preguntas. Mara y Elí, juntos pero conscientes de que aún tenían mucho que sanar entre ellos, compartían su historia con quienes querían escuchar. Leví, el recaudador de impuestos, encontró un oído comprensivo en un comerciante que siempre lo había evitado. Mientras el sol alcanzaba su cenit, la comunidad de Jerusalén se encontraba en un punto de inflexión. Las viejas formas de pensar estaban siendo desafiadas y una nueva comprensión del perdón y la comunidad estaba emergiendo. Esto, dijo Jesús a sus discípulos, observando la escena con satisfacción, es el comienzo del reino de Dios entre ustedes. No es un lugar, sino una forma de vivir. Una forma de amar. Mara, escuchando estas palabras, sintió una profunda paz asentarse en su corazón. Miró a su alrededor, a las caras que hace solo unas horas la habrían condenado y que ahora la miraban con nueva comprensión. Vio a Elí, trabajando duro para redimirse, y sintió que el perdón en su corazón se profundizaba. Vio a Ruth, cuyo acto de valentía y amor había desencadenado todo esto. Y supo, con una certeza que la llenó de alegría y propósito, que su viaje de vergüenza a gracia no había sido en vano. Era un testimonio viviente del poder transformador del perdón y del amor incondicional. La historia de la mujer adúltera, una vez un relato de juicio y condenación, se había convertido en un faro de esperanza y nueva vida para todos los que se atrevieran a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el día avanzaba, la gente comenzó a dispersarse, llevando consigo no solo recuerdos de comida compartida y conversaciones profundas, sino también una nueva visión de lo que podría ser su comunidad, su fe, sus vidas. Mara se quedó hasta el final,
ayudando a Ruth a limpiar. Cuando la última persona se hubo ido, se volvió hacia su amiga con lágrimas de gratitud en los ojos. «Gracias», dijo simplemente, «por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía». Ruth la abrazó fuertemente. «No me agradezcas», respondió. «Solo promete que harás lo mismo por alguien más cuando llegue el momento». Mara asintió, sintiendo el peso y la alegría de esa promesa. Mientras caminaba hacia su casa esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en mucho tiempo, eso la llenó no de miedo, sino de esperanza. El camino de la redención apenas comenzaba, no solo para ella, sino para toda la comunidad. Sería un camino desafiante, lleno de obstáculos y retrocesos. Pero ahora sabían que no lo recorrerían solos. Y eso hacía toda la diferencia. Las semanas que siguieron al confrontamiento frente a la casa de Ruth fueron un tiempo de profunda transformación para Jerusalén. La ciudad, que una vez había estado dividida por líneas rígidas de justos y pecadores, comenzaba a experimentar una nueva forma de comunidad, una que se basaba en el perdón, la comprensión y el amor incondicional. El amanecer de un nuevo día encontró a Mara caminando por las calles del mercado, su paso ligero y su cabeza en alto. Ya no se encogía ante las miradas de los demás, aunque todavía las notaba. Algunas eran de curiosidad, otras de recelo, pero cada vez más, veía sonrisas de reconocimiento y gestos de saludo. Se detuvo frente al puesto de Débora, la panadera, quien la recibió con una sonrisa cálida. «Buenos días, Mara», dijo, extendiendo una hogaza de pan recién horneado. «¿Lista para otra jornada?». Mara asintió, tomando el pan con gratitud. «Siempre», respondió. «¿Hay alguien que necesite una entrega especial hoy?». Débora señaló hacia el final de la calle. «La viuda Raquel ha estado enferma. Su hijo menor vino esta mañana a pedir un poco de pan fiado». Sin dudarlo, Mara tomó una hogaza extra. «Me encargaré de que lo reciba, y veré qué más puedo hacer para ayudar». Este se había convertido en el nuevo ritmo de la vida de Mara. Quien alguna vez fue señalada y condenada, ahora se encontraba en el centro de un movimiento de cambio. Junto con Ruth, había comenzado a organizar comidas comunitarias regulares, invitando a personas de todos los estratos sociales a compartir no solo alimentos, sino también sus historias y luchas. Mientras caminaba hacia la casa de Raquel, Mara reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. El perdón que había recibido no era solo un borrón y cuenta nueva, sino una llamada a la acción, un desafío para vivir de una manera nueva y más compasiva. Al llegar a la pequeña vivienda de Raquel, golpeó suavemente la puerta. El hijo menor de Raquel, un niño de no más de 7 años, abrió, sus ojos grandes y preocupados. «Hola, pequeño», dijo Mara con dulzura. «He traído pan para ti y tu madre. ¿Puedo pasar a verla?». El niño asintió, guiando a Mara al interior. Raquel yacía en una estera, su rostro pálido pero sus ojos se iluminaron al ver a Mara. «Mara», dijo débilmente. «No tenías que venir». Mara se arrodilló junto a ella, tomando su mano. «Por supuesto que tenía que venir. Somos comunidad, ¿recuerdas? Nos cuidamos unos a otros». Pasó la siguiente hora ayudando a limpiar la casa, preparando una sopa caliente y asegurándose de que Raquel tomara el medicamento que el curandero había prescrito. Antes de irse, prometió volver al día siguiente y enviar a otros para que ayudaran. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elí se encontraba en el taller de Samuel, el mercader de telas. Sus manos, una vez usadas para el engaño y el robo, ahora trabajaban diligentemente, cortando y cosiendo con cuidado. «Elí», llamó Samuel desde la entrada del taller. «Necesito que lleves estas telas al templo». El sacerdote Natanael la solicitó para los nuevos manteles del altar. Elí asintió, recogiendo el paquete con cuidado. El camino al templo, que una vez habría evitado por vergüenza, ahora lo recorría con un sentido de propósito.
su trabajo para Samuel no era solo una forma de compensar sus errores pasados, sino una oportunidad de reconstruir la confianza y demostrar su cambio. Al llegar al templo, fue recibido por Natanael, el joven escriba cuya vida también había sido transformada por los eventos recientes. Elí saludó a Natanael con una sonrisa. Justo a tiempo. Ven, ayúdame a colocar estos manteles. Mientras trabajamos, quisiera discutir contigo una idea que he tenido. Mientras extendían las telas sobre el altar, Natanael compartió su visión. Estoy pensando en iniciar un estudio de las Escrituras, pero no solo para los escribas y fariseos. Quiero invitar a todos, comerciantes, artesanos, incluso a aquellos que la sociedad ha marginado. Creo que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Elí lo miró con sorpresa y admiración. Es una idea audaz, Natanael. ¿Crees que los líderes del templo lo permitirán? Natanael sonrió. Algunos se opondrán, sin duda. Pero otros, inspirados por las enseñanzas de Jesús y por lo que hemos experimentado, están abiertos al cambio. Y creo que es hora de que las Escrituras sean accesibles para todos, no solo para unos pocos elegidos. Mientras discutían los detalles del plan, Elí sintió una chispa de entusiasmo que no había experimentado en mucho tiempo. Aquí había una oportunidad no solo de redimirse, sino de ser parte de algo más grande, algo que podría cambiar la forma en que su comunidad entendía y vivía su fe. Al caer la tarde, Ruth se encontraba preparando su casa para otra cena comunitaria. Estas reuniones se habían convertido en un faro de esperanza y cambio en Jerusalén. Personas de todos los ámbitos de la vida se reunían para compartir comida, historias y, cada vez más, para discutir cómo podían trabajar juntos para crear una comunidad más compasiva y justa. Mara llegó temprano para ayudar, trayendo consigo a Raquel y sus hijos. La fiebre ha bajado, informó a Ruth mientras ayudaba a acomodar a la viuda en un cómodo asiento. Y creo que le hará bien estar rodeada de amigos esta noche. Poco a poco, la casa se fue llenando. Leví, el recaudador de impuestos, llegó con varios de sus colegas, hombres que una vez habían sido temidos y evitados, pero que ahora buscaban formas de usar sus habilidades para beneficiar a la comunidad. Elí y Natanael llegaron juntos, sus rostros animados mientras discutían planes para el nuevo estudio de las Escrituras. Cuando todos estuvieron reunidos, Ruth se puso de pie para dar la bienvenida. Amigos, comenzó, su voz llena de emoción, hace apenas unas semanas, muchos de nosotros éramos extraños, separados por muros de juicio y miedo. Hoy, nos reunimos como familia, unidos por el amor y el perdón que hemos experimentado. Un murmullo de acuerdo recorrió la habitación. Mara, sentada entre Raquel y Elí, sintió que su corazón se hinchaba de gratitud y asombro. Miró a su alrededor, a los rostros que ahora conocía tan bien, cada uno con su propia historia de transformación. Pero no podemos quedarnos aquí, continuó Ruth. El regalo que hemos recibido es demasiado precioso para guardarlo solo para nosotros. ¿Cómo podemos llevar este mensaje de amor y perdón más allá de estas paredes? ¿Cómo podemos ser agentes de cambio en nuestra ciudad? La pregunta desencadenó una animada discusión. Leví habló de usar sus conexiones para ayudar a los más necesitados a navegar el complejo sistema tributario. Natanael compartió su plan para el estudio inclusivo de las Escrituras. Otros sugirieron formas de ayudar a los enfermos, los huérfanos, las viudas. Mientras la conversación fluía, Mara se encontró pensando en su propio viaje. Desde la vergüenza y el miedo hasta el perdón y la nueva vida. Recordó las palabras de Jesús, vete, y no peques más. Ahora entendía que esas palabras no eran solo una advertencia, sino una invitación a una vida de propósito y amor. Se puso de pie, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra. Amigos, dijo, cada uno de nosotros ha experimentado el poder del perdón y la transformación. Pero hay muchos más ahí fuera que aún viven en las sombras del juicio y la vergüenza. ¿Qué tal si llevamos estas cenas, estas conversaciones, a las calles? Podríamos organizar comidas en diferentes barrios, invitar a aquellos que aún no se atreven a venir aquí. La sugerencia fue recibida con entusiasmo.
Pronto, el grupo estaba haciendo planes, asignando responsabilidades, imaginando cómo podrían extender el círculo de amor y aceptación que habían encontrado. Mientras la noche avanzaba y la conversación continuaba, Mara se encontró mirando por la ventana, hacia las estrellas que brillaban sobre Jerusalén. Recordó aquella noche, no hace mucho tiempo, cuando había corrido por estas mismas calles, aterrorizada y desesperada. Ahora, esas mismas calles se habían convertido en un campo de misión, un lugar donde el amor y la misericordia podían florecer. Sintió una mano en su hombro y se volvió para ver a Jesús, que había llegado en silencio durante la reunión. Sus ojos se encontraron, y Mara vio en ellos el mismo amor y compasión que la habían salvado aquel día en el templo. «Maestro», dijo suavemente, «¿es esto lo que querías decir con el reino de Dios entre nosotros?». Jesús sonrió, su mirada abarcando la habitación llena de personas que una vez habían estado divididas pero que ahora estaban unidas en propósito y amor. «Esto», dijo, «es solo el comienzo, Mara. Las semillas que han sido plantadas aquí crecerán y se extenderán, transformando no solo esta ciudad, sino el mundo entero». Mara asintió, sintiendo el peso y la alegría de esa promesa. Mientras volvía a unirse a la conversación, llevaba consigo una nueva comprensión. Su historia, que había comenzado en vergüenza y condenación, se había convertido en un testimonio del poder transformador del perdón y el amor incondicional. Y así, en las calles de Jerusalén, una nueva historia de redención y comunidad comenzaba a escribirse. Una historia que continuaría inspirando y desafiando a generaciones futuras, recordándoles que el verdadero cambio comienza en el corazón de cada individuo, pero florece en la comunidad del amor. Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a despedirse, cada uno llevándose consigo la luz de esta experiencia, Mara se quedó atrás para ayudar a Ruth a limpiar. Trabajaron en un silencio cómodo, cada una perdida en sus propios pensamientos pero unidas por un sentido compartido de propósito y esperanza. «¿Qué sigue ahora?», preguntó finalmente Mara, mirando a su amiga. Ruth sonrió, una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Ahora, mi querida amiga, comenzamos a vivir verdaderamente. A perdonar profundamente. A amar incondicionalmente. Y a cambiar el mundo, una cena, una conversación, un acto de bondad a la vez». Mara asintió, sintiendo una mezcla de emoción y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, retrocesos, momentos de duda. Pero también sabía que ya no caminaba sola. Tenía una comunidad, un propósito, y un amor que era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras salía de la casa de Ruth esa noche, Mara miró hacia el cielo estrellado de Jerusalén. Las estrellas parecían brillar con una luz especial, como si reflejaran la esperanza que ahora ardía en su corazón. La historia de la mujer adúltera, una vez un relato de juicio y condenación, se había transformado en un faro de esperanza y nueva vida. Y mientras Mara caminaba hacia su futuro, llevaba consigo la certeza de que cada vida tocada por el amor y el perdón tenía el poder de cambiar el mundo. Así, bajo el manto de estrellas de Jerusalén, la semilla de una revolución de amor continuaba creciendo, prometiendo un futuro donde la gracia triunfaría sobre el juicio, y donde cada persona, sin importar su pasado, tendría la oportunidad de un nuevo comienzo.